Domingo 19 de tiempo ordinario, ciclo A, Mateo 14, 22, 23. Mándame ir hacia ti sobre el agua. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús con una extraordinaria calidez humana. No es el predicador que termina su sermón y se marcha a sus asuntos particulares sin más. No. Primero están sus oyentes que él mismo. Por eso, antes de retirarse, después de la jornada de la enseñanza, se acerca a ellos, los escucha y luego los despide. Después despide a la gente y subió al monte a solas para orar. Antes había obligado a sus apóstoles a montar en la barca e ir hacia el mar. Esto es muy significativo, el obligado. Ellos no querían subir a la barca solos. Ellos se sentían solos sin el Maestro. Recordemos que el mar es el signo del mundo. Y el subir a la barca es estar en la iglesia enseñando el Evangelio de Cristo. A veces nos da miedo enfrentar el mundo, el mar, con todas sus problemáticas. Y nos sentimos solos. Pero no estamos solos. Jesús está ahí con nosotros. Y por eso nuestra barca nunca se hundirá, la iglesia. Después del encuentro con los hombres, Jesús tiene un encuentro personal con el Padre para fortificar su espíritu. Subir a la montaña es subir al encuentro con el Señor en oración, es entrar en relación profunda con el Señor, en el silencio interior y allí hablarle al Señor, decirle lo que somos, lo que sentimos, lo que vivimos, bueno y malo, pero sobre todo decirle cuánto lo amamos o lo poco que lo amamos. Así nos enseña que después de la jornada de trabajo es indispensable encontrarnos con el Padre del Cielo para dar gracias por la labor que Él nos ha permitido realizar. Alabarlo y bendecirlo por ser nuestro Dios y Señor, y pedirle perdón por lo que hicimos mal, y pedimos por los demás también. La oración es entonces el alimento espiritual diario del cristiano y la manera más sencilla de encuentro con Dios. Y Jesús, siendo Dios y hombre verdadero, la practica diariamente. ¿Cuánto más nosotros que somos seres débiles y necesitados de Dios? Así pues, cristiano que no ora es una persona sin vida espiritual y no avanza hacia Dios porque no recibe la gracia para fortificarse y progresar en las cosas de Dios. ¿Pero qué es orar? Es sencillamente tener un encuentro de amor con Dios, con quien sabemos nos ama. Como se encuentran dos personas que se aman, se expresan amor, se cuentan sus alegrías y tristezas, se dan ánimo en las dificultades. Y allí la diferencia es que Dios siempre es alegría y fortaleza. Y nosotros, en cambio, algunas veces estamos alegres y optimistas y otras veces estamos abatidos y angustiados. Pero Él siempre nos consuela y anima. Sucedió que la barca en que iban los discípulos se zarandeaba por las olas, pues el viento era contrario. Y vino Jesús hacia ello caminando sobre el mar. La barca en el Evangelio casi siempre, como en este caso, está simbolizando la iglesia, el mar, el mundo por donde avanza la iglesia y las olas que la sacuden. Esto significa el mal, que la persigue e intenta hacerla sucumbir en sus garras. El viento contrario son las doctrinas y pensamientos mundanos que no dejan avanzar a la iglesia como pueblo de Dios y que no solo se opone a que ella siga a su curso del reino de Dios, sino que además intentan hundirla sobre el mal. Pero nuestro Señor nunca abandona su iglesia y siempre está vigilando y hace cualquier cosa por defenderla.
Por esto, a pesar de todos los ataques del mal contra la Iglesia, esta no sucumbe. Está siempre aferrada a su Señor, mediante el seguimiento de sus enseñanzas, la oración, la práctica de los sacramentos y de la caridad, junto con la fe firme de la presencia del Señor que camina con nosotros. Los discípulos, viendo caminar sobre el agua a Jesús, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Los discípulos tenían tanto miedo que no reconocieron el signo de Jesús. Les pudo más el pánico del mar adverso que la presencia milagrosa de Jesús. A veces eso nos ocurre en la Iglesia. Tenemos tanto miedo de los males y de las cosas malas que se nos presentan en el mundo que no reconocemos los signos de Dios en nuestra propia vida ni en la historia del hombre. Nos puede más el temor, las persecuciones de quienes nos odian, que la presencia de Jesús en medio de nosotros por la Eucaristía, la palabra, por la Iglesia y en nosotros mismos, en nuestro interior. Es entonces cuando Jesús nos vuelve a decir, como a sus discípulos: «Ánimo, que soy yo, no tengáis miedo». Soy yo, como el Espíritu Santo, quienes conducimos a la Iglesia. No tengáis miedo a las tormentas, a los vientos que la amenazan, que a ella la sostenemos nosotros, y por eso ha permanecido en este mar del mundo desde hace 2000 y más años y prevalece sobre Satanás y sobre todos los males, hasta cuando yo vuelva para instaurar el reino definitivo. Pero en tanto tendréis que luchar con las armas que yo os doy. Eso nos dice el Señor hoy a nosotros. Y nosotros, en nuestras dudas de fe, seguiremos diciendo como Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Es decir, danos un signo de tu presencia en medio de nosotros, y Él nos manda curar a los enfermos, expulsar el demonio, dar pan a los hambrientos, pero para esto nos pide fe, una mínima fe del tamaño del grano de mostaza. Y aún así seguiremos teniendo dudas y nuevamente sentiremos que nos hundimos, porque sin la ayuda de Dios no podemos atacar el mal ni salvarnos. Pero ante nuestras dudas se tiene que imponer nuestra fe firme en Cristo muerto y resucitado, y su poder que derrota todo mal. Y así se cumplirá en nosotros la palabra del Señor que dice: «A quienes crean en mi nombre, los llevaré de mi mano, y los llenaré de mi poder, que hasta tomarán serpientes en sus manos, y no les hará daño, y caminarán sobre mar sin hundirse, porque no temerán a nada ni a nadie más que a Dios». Pero mientras llegamos a la verdadera fe, que es confianza absoluta en Dios, sigamos clamando como Pedro: «Señor, sálvanos». Que el punto esencial es Jesús. Y tender la mano hacia Él nos responde. Él también estira su mano y nos agarra, nos sostiene y no nos soltará. Y los vientos se calmarán y los mares reconocerán la fuerza y el poder de Dios. Y todos los seres humanos reconocerán que Jesús es el Señor, el Salvador, y se postrarán ante Él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Este Evangelio de hoy nos llena de confianza, nos llena de esperanza en un mundo colmado de males. El mar está tormentoso, pero el Señor camina sobre él. Y como Él nos da el poder también de caminar sobre el mal y no dejarnos hundir en él. Que Dios Todopoderoso nos fortalezca en la Iglesia,